Hola a todos amigos, para mí es un placer darles la bienvenida de nuevo a mi canal con un video muy interesante, ya que el día de hoy es fin de semana y estaremos operando en los gráficos OTC. Y bueno, no esperemos más y vámonos manos a la obra. Y bueno amigos, como les comenté anteriormente, el día de hoy vamos a acceder a los gráficos OTC, ya que es fin de semana. Y bueno, recuerda que OTC está fuera de las cotizaciones de bolsa y no son susceptibles del análisis fundamental, pero el análisis técnico es bastante aplicable. Para ellos, por supuesto, se permite el uso de los indicadores. Por lo tanto, hoy usaremos una estrategia basada en el análisis técnico y por supuesto nos ayudaremos con el indicador SAR Parabolic. Este indicador nos mostrará el punto de reversión del precio y esta información a su vez nos ayudará a analizar el mercado. Entonces amigos, comencemos. Este indicador ya está conectado y todos los ajustes se dejan por defecto. Como puedes ver, se compone de puntos amarillos ubicados en la parte inferior y superior de nuestro gráfico y la señal de este indicador es el momento en que, por ejemplo, los puntos comienzan a formarse debajo del gráfico. Esto significa que desde este punto se produjo una reversión del precio y en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. En consecuencia, en una situación similar, usted y yo podríamos abrir una operación para aumentar en una tendencia alcista. En consecuencia, en una situación similar, usted y yo podríamos abrir una operación a la baja en una tendencia bajista. Además, por supuesto, este indicador puede tener señales falsas. Cuando, por ejemplo, el precio se mueve en la zona de negociación. Hay un corredor de precios, como usted y yo entendemos. En tales movimientos no hay un movimiento pronunciado y direccional. En consecuencia, el indicador en tales momentos e incluso a menudo puede formar puntos en la parte superior y por debajo del gráfico. En consecuencia, en tales situaciones las pasaremos por alto, dado que el indicador en tales momentos no es para nada informativo. Además, por supuesto, al usar este indicador no se te olvide prestar muchísima atención a todos los niveles de soporte y resistencia y también prestaremos mucha atención a la situación comercial en general del mercado. Solo una combinación de un buen análisis técnico y un indicador en conjunto serán el combo perfecto y nos darán excelentes resultados. Asegúrate de ver este video hasta el final y bueno, el día de hoy vamos a buscar en el mercado este tipo de situaciones de trabajo y tratar de obtener ganancias. Usted y yo seremos capaces de entender y comprender cómo trabajar con la ayuda de este indicador con varios ejemplos. Tal vez te guste este método de comercial y también obtengas un buen resultado con la ayuda de este indicador. Así que amigos, vamos a empezar a comerciar. Así que acá abajo tenemos un nivel de apoyo. También vemos que en este momento hay un movimiento a la baja y el precio se acerca a nuestro nivel. Propongo en esta situación para abrir una operación en 2 minutos a la baja. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que el precio tiene un excelente potencial a la baja. Se forman velas rojas seguras y además vemos que el indicador confirma nuestro punto de entrada. Los puntos se forman sobre el gráfico y lo que significa que hubo una reversión del precio y se espera un movimiento a la baja en un futuro muy próximo. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero y bueno, observemos el resultado. Nada mal amigos, el precio continuó bajando y también se rompió el nivel de soporte. Aquí usted y yo obtenemos ganancias y automáticamente logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio y por supuesto que el indicador nos ayudó. Vamos a continuar con nuestro comercio. Hago esta pequeña pausa por acá para recordarte que si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, justo el que estás viendo en este lugar, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y ya con eso te podré agregar.
Ve y aprovecha de esta mágica y única experiencia. Entonces amigos, aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y también vemos que en este momento hay una tendencia a la baja. Se forman velas rojas y el precio se mueve con confianza hacia abajo. Se acerca a nuestro nivel y propongo en esta situación abrir una operación por 2 minutos a la baja. Al mismo tiempo también vemos que en el gráfico se forman puntos. Es decir, que de esta manera el indicador nos confirma nuestro punto de entrada y es más probable que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia el nivel. En este movimiento descendente que nosotros intentaremos ganar dinero, veamos el precio y veamos qué sucede. Nada mal amigos, el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel y tenemos tiempo para obtener ganancias. 2 minutos nos bastaron y el precio ha empujado y se mueve hacia arriba. Lo más importante es que usted y yo logremos trabajar en este movimiento descendente y bueno, sigamos comerciando. Entonces amigos, aquí tenemos un nivel de apoyo y también vemos que desde este nivel el precio ha empujado y se mueve hacia arriba. Se han formado velas verdes, así que abriremos una operación literalmente por 1 minuto para un ascenso. Al mismo tiempo también vemos que los puntos comienzan a formarse debajo del gráfico y esto significa que hubo una reversión de precio y en un futuro próximo se espera un movimiento ascendente, sin duda, después de un movimiento descendente direccional seguro. Desde el nivel de soporte el precio retrocederá y se moverá hacia arriba, es decir, habrá un retroceso no menos seguro en la dirección opuesta. En este movimiento correctivo ascendente que nosotros mismos intentaremos ganar dinero, espero que 1 minuto sea más que suficiente y bueno, esperemos el resultado. Nada mal amigos, como pueden ver el precio continuó subiendo y obtenemos ganancias. Como puedes ver también 1 minuto fue más que suficiente para nosotros. Esta situación realmente funciona muy bien y bueno, continuemos negociando. Esta pequeña pausa y recordatorio es para decirte que vayas corriendo al botón de suscribirte. Recuerda que para mí es muy importante que sigamos creciendo como comunidad y por supuesto que oprimiendo el botón de suscribirse lo harías. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que hubo un movimiento ascendente seguro. Después de otro toque en el nivel se produjo un retroceso hacia abajo y después del retroceso volvió el precio a nuestro nivel. Se formaron velas verdes seguras y en este momento hay una especie de precalentamiento de nivel de resistencia. Al mismo tiempo se forman puntos debajo del gráfico y esto significa que en un futuro próximo aquí es donde intentaremos ganar dinero y bueno, es más probable que este nivel se rompa y justo en este momento se ha formado una vela verde de pulsos bastante segura y ella ha ido más allá del nivel. Es en este movimiento ascendente en el nivel de romper que con usted intentaremos ganar. Y bueno, como regla general en tales situaciones 1 minuto es más que suficiente y vamos a ver el resultado. Muy bien amigos, el precio continuó subiendo y se formaron velas verdes de pulso bastante seguras. Usted y yo acabamos de ganar dinero rompiendo el nivel de resistencia. Además el indicador resultó ser correcto y nos dio un buen punto de entrada. Como puedes ver, estas situaciones funcionan de maravilla. Y bueno, busquemos más situaciones de trabajo. Una pequeña pausa para recordarte de que si tienes alguna pregunta, algo que no entiendas o no comprendas, lo puedes dejar justo allí abajo en los comentarios. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia y en esta situación propongo abrir inmediatamente una operación por 1 minuto para un aumento. Como vemos, después del retroceso el precio ha llegado a nuestro nivel con velas verdes bastante seguras. En este momento hay una especie de precalentamiento del nivel de resistencia y al mismo tiempo los principales mínimos de precio se vuelven más y más altos, es decir, el potencial general del precio va a aumentar. Al mismo tiempo también vemos que el indicador confirma nuestro punto de entrada y debajo del gráfico se forman puntos. Esto significa que en un futuro próximo el precio se moverá
hacia arriba y es más probable que este nivel también se rompa. Es en este movimiento ascendente que intentaremos ganar dinero. Espero que en esta situación un minuto sea más que suficiente, así que vamos a ver el resultado. Muy bien amigos, y como puedes ver el precio sigue subiendo y obtenemos ganancias. Un minuto nos bastó y además el indicador resultó ser muy correcto y nos dio un buen punto de entrada. Estas situaciones funcionan de maravilla y bueno, sigamos negociando y busquemos más puntos de trabajo. Entonces amigos, como vemos acá tenemos el nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que es en este momento que el precio ha llegado a nuestro nivel y hay una especie de precarga. Es en esta situación que también nos recuerda a nuestra situación pasada. También vemos que al mismo tiempo los puntos comienzan a formarse debajo del gráfico y esto significa que en un futuro próximo se espera un movimiento hacia arriba. Propongo aquí abrir una operación para un aumento. Justo en este momento el precio ya está empezando a ir más allá del nivel. Esto significa que es más probable que este nivel se rompa en un futuro próximo. Tal vez usted y yo caeremos en el movimiento de impulso del precio hacia arriba, en el momento mismo de la ruptura del nivel. Y como ya sabes, en tales situaciones un minuto es más que suficiente, así que vamos a ver el resultado. Y bueno amigos, nada mal. Sin embargo, el precio continúa moviéndose hacia arriba y es aquí en donde usted y yo obtenemos ganancias. Como puedes ver, en la mayoría de los casos tales situaciones funcionan de la misma manera y esto demuestra una vez más el hecho de que los análisis técnicos en compañía de un buen indicador funcionan de maravilla. Y bueno, sigamos negociando. Y bueno, esta última y pequeña pausa es para recordarte de que todos los enlaces que uso en el momento de operar se encuentran allá abajo. Un enlace muy importante que es un regalo es el 50% en tu primer depósito. ¿Cómo usarlo? Con el enlace que encuentras justo abajo. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y también vemos que después del segundo toque del nivel hubo un retroceso hacia abajo y luego el retroceso el precio se revirtió. Por el momento se están formando velas verdes y el precio se acerca al nivel de resistencia. Abriremos aquí con usted una operación de 2 minutos para aumentar en una tendencia alcista. Es más probable que el precio continúe subiendo porque también vemos que debajo del gráfico se forman puntos y eso significa que en un futuro próximo se espera un movimiento ascendente. Espero que 2 minutos en esta situación sean más que suficientes y el precio continúe subiendo. Y bueno, veamos el resultado. Excelente amigos, el precio continuó subiendo y también se rompió el nivel de resistencia. Aquí usted y yo obtenemos un super plus y bueno, logramos ganar dinero rompiendo el nivel de resistencia. Además, el indicador resultó ser correcto de nuevo y nos dio un buen punto de entrada. Mientras tanto, tengo más de $3,000 en el depósito y propongo abrir otra última operación para el día de hoy y bueno, vamos a encontrarla. Así que acá abajo tenemos un nivel de soporte y también vemos que en este momento hay un movimiento a la baja, se forman velas rojas bastante seguras y el precio se acerca a nuestro nivel. Al mismo tiempo vemos que se forman puntos sobre el gráfico y esto significa que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Es decir, que en esta situación propongo abrir una operación en 2 minutos para una disminución en la tendencia bajista. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que el precio también tiene un gran potencial a la baja. Al mismo tiempo, 2 minutos son el tiempo que me tomo como margen, teniendo en cuenta la posible negociación o reversión hacia arriba. Justo en este momento vemos que ha habido un pequeño retroceso hacia arriba. Es con todos estos movimientos que tomamos tiempo con margen. Es por eso que espero que 2 minutos sean más que suficientes y en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia el nivel de soporte. Así que veamos el resultado.
Bueno amigos, y no está nada mal. Como puedes ver, después del retroceso el movimiento hacia abajo continuó y obtenemos ganancias. Hemos logrado predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Además, el indicador resultó ser correcto y nos dio un buen punto de entrada. El precio continuó un movimiento seguro hacia el nivel de soporte. Y bueno, mientras tanto tengo más de $6,000 en el depósito. Sugiero terminar con esto, así que tomo mis ganancias y salgo del mercado. Y como habrás notado, algunas situaciones en el mercado eran muy similares entre sí, y esto significa que ellas se encuentran periódicamente en el mercado, y si lo deseas siempre podrás encontrar y trabajar con este tipo de situaciones. Intenta conectar este indicador tú mismo y busca situaciones muy similares en el mercado. Trata de obtener beneficios y por supuesto que ganancias con este método, y bueno, no se te olvide que practica tanto como te sea posible. Con el tiempo definitivamente empezarás a ver los excelentes resultados que trae obtener experiencia. Y bueno amigos, no siendo más, el día de hoy ya me despido de ustedes. Por supuesto que deseándoles excelentes éxitos y por supuesto resultados muy rentables. No se te olvide suscribirte al canal y bueno, hasta la próxima. Perfecto amigos, y primero que todo, gracias por tu atención y haber llegado hasta el final de este video. Para mí es un placer de que obtengas muchísima buena información y por supuesto empieces a producir y a obtener buenos resultados. No se te olvide que si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, comenta la palabra equipo a mi Telegram personal. Y bueno, no siendo más, digamos adiós y muchos éxitos.